Casi todo el mundo tiene una idea de qué es el efecto placebo, pero no tanta gente conoce el efecto nocebo, que es justo su contrario. Tradicionalmente se hablaba de placebo para describir una sustancia inocua, que no tiene ningún principio activo, que puede generar un beneficio sobre la salud, sobre todo si la persona que lo recibe cree que está ingiriendo algún tipo de medicamento que le puede ayudar o incluso curar su enfermedad o malestar. Como muchos ya sabéis, en una sustancia placebo en realidad lo que efectivamente hace que uno mejore es la creencia de que lo que tomo me va a ayudar. Un placebo no solo puede ser una pastilla, sino que también puede ser cualquier tipo de idea placebo que se transmita, siempre que se tenga el convencimiento o la expectativa de que va a ser útil. El efecto nocebo es justo su opuesto, el opuesto al placebo. Así que, por ejemplo, pacientes que no creen en un tratamiento que se les administra y por lo tanto no tienen la expectativa de que les va a ayudar, pueden incluso encontrarse peor y experimentar un empeoramiento de los síntomas. El ejemplo más típico es el de sujetos experimentales a los que se les administra un placebo, pero se les dice que van a experimentar una serie de efectos secundarios negativos. Y efectivamente, la propia actitud negativa que genera la creencia de que eso va a ocurrir hace que el placebo les lleve a experimentar esos síntomas negativos. Siempre se habla del superpoder de la mente y yo creo que estos dos efectos son un buen ejemplo de lo que puede hacer un cierto nivel de sugestión. La sola creencia de que algo nos va a generar un efecto hace que efectivamente eso ocurra, al menos en parte, en un sentido positivo o negativo. Hay muchas formas de administrar un placebo o un nocebo. Las más conocidas son cualquier tipo de medicamento que realmente contenga sacarina, pero podemos también pensar en otros remedios supuestamente beneficiosos, como las infusiones o la cirugía placebo también, y cualquier otro procedimiento terapéutico. En este momento se habla mucho de las pseudoterapias, que son tratamientos sin apoyo empírico que pueden generar un efecto placebo o nocebo. Algunos ejemplos: el Reiki, la sanación cuántica, las flores de Bach, la reflexología, la bioenergética, etc. Uno de los problemas es que muchas veces el efecto que generan no es el placebo, sino el nocebo, o sea que perjudican más que benefician. Al margen de que los que se dedican a utilizar este tipo de métodos no suelen ser profesionales de la salud, ni saben realmente qué están haciendo. Y eso, por supuesto, nos lleva a la otra crítica más habitual, que tiene que ver con la parte ética, que básicamente es un negocio ilícito, es un fraude, vamos. Así que parece que tenemos medicamentos que tienen que demostrar que generan más efecto que pastillas con sacarina, y también tenemos muchas pseudoterapias que deben demostrar que hacen algo realmente más allá de generar creencias de sanación o curación en las personas. Y eso, sobre todo en medicina, ha llevado a pensar que el efecto placebo era la prueba a superar por cualquier medicamento para demostrar su eficacia, que no era interesante en sí misma, sino necesario para descartar medicamentos poco eficaces. Pero yo creo que ese enfoque se ha equivocado en parte. En los últimos años se ha demostrado que es más que interesante y productivo investigar para ver exactamente qué ocurre cuando activamos ese mecanismo de cambio natural de las personas que tienen que ver con tener la creencia de que van a mejorar o curarse. Por suerte, tenemos investigadores como Irving Kirsch, que es director del programa de estudios placebo, que colaboró en crear toda una teoría sobre la respuesta a las expectativas de las personas. Irving se basa en la idea de que lo que las personas experimentan depende al menos parcialmente de lo que se espera de esa experiencia. Hay que decir también que el efecto placebo no funciona igual en todas las personas, que depende también en gran parte de cómo se administra la sustancia, placebo, si es en cápsulas, inyección, en píldoras. Y es curioso ver cómo aumenta o disminuye su efecto dependiendo de la forma de administración. Pero también es importante el contexto, el medio en el que se realiza el tratamiento y de las personas implicadas además en administrar ese placebo. Se han hecho experimentos con atletas en centros de alto rendimiento a los que se les pone a hacer un ejercicio en una máquina mientras respira usando un tanque de oxígeno. Y resulta que su rendimiento mejora en comparación con el mismo ejercicio cuando no tienen la máquina,
incluso aunque la saturación de oxígeno en el tanque sea exactamente la misma que la del aire en el ambiente y por tanto no haya ningún beneficio real. O también se ha visto en pacientes con problemas de rodilla, a los que se les somete a una intervención quirúrgica en la que realmente solo se le hacen pequeñas incisiones superficiales en la rodilla y después de la operación se les dice que se les ha implantado una prótesis. ¿Qué ocurre? Pues lo que imagináis, dicen encontrarse con menos dolor, incluso mejoran su movilidad. Y uno de los hallazgos más sorprendentes es que ni siquiera es necesario engañar al paciente. Así que puedes darle a una persona con la enfermedad de colon irritable una pastilla placebo, decirle que es un placebo y explicarle que se sabe que esa pastilla es efectiva cuando se usa como placebo. Y ese paciente mejorará, sobre todo si además quien le da el placebo es una persona que se muestra cercana, empática y además tiene algún tipo de credibilidad para quien la recibe. Un buen ejemplo sobre efecto nocebo ocurre con pacientes con fibromialgia, que habitualmente sufren muchos efectos secundarios debido al tratamiento más convencional. Resulta que cuando se utilizan placebos, el número de abandonos es el doble que con el tratamiento convencional, empeorando por tanto su eficacia. Con el efecto nocebo me planteo hasta qué punto es útil o conveniente informar a los pacientes sobre los efectos secundarios de ciertos medicamentos o intervenciones, precisamente porque sabemos, porque podemos desencadenar algunos de los efectos secundarios por la influencia de la mente sobre el cuerpo. Decir esto es algo poco correcto en un momento en el que informar y pedir consentimiento al paciente se ha convertido en una cuestión legal, argumentándose también que nos hace más libres para poder decidir. Lo que diversos autores defienden es que el exceso de información, o sea, saber tanto, por ejemplo, sobre lo que tomamos, puede generar un efecto más nocivo que otra cosa. De alguna forma esto apoya esa posición ante la vida de que mejor no saber demasiado porque puede ser perjudicial para la salud. No defiendo la idea de que tengamos que vivir ajenos a todo y bueno, anestesiados con tal de no sufrir, pero sí señalo el peligro de creer que más información siempre es mejor. Al final, pensando en un ejemplo práctico, me pregunto, ¿cuántos leen al completo el prospecto con los posibles efectos secundarios de un medicamento antes de tomarlo? ¿Y cuántos de forma intuitiva o voluntaria deciden ignorarlo y no leerlo? Y aunque me desvío un poco del tema, la época COVID-19 que vivimos me parece un claro ejemplo de personas que deciden estar, por una parte, informadas a diario de todas las novedades sobre el virus, los contagios, las vacunas, o aquellas que deciden limitar al mínimo el bombardeo de información, en muchos casos totalmente repetitiva y, por qué no decirlo, pues sensacionalista. Centrándome en mi trabajo como psicoterapeuta y cómo utilizo el efecto placebo o no, o si lo tengo en cuenta, creo que gran parte de psicólogos son conscientes de que uno de los ingredientes fundamentales en la consulta tiene que ver con generar expectativas de éxito. Es decir, que el paciente salga de las sesiones con más esperanza o fe en que puede solucionar sus problemas o que va a haber mejoría en su sufrimiento, en su malestar. Así que para mí es obvio que los psicoterapeutas al menos intentan utilizar este efecto y activar este mecanismo de cambio natural de las personas en favor de ellas mismas, claro. Hay muchos más temas relacionados con el efecto placebo y con las creencias que mantenemos, como el fenómeno de las profecías autocumplidas y, bueno, todo el tema de las personas optimistas frente a las pesimistas. Mientras decido si hablo de estos temas en un futuro, no perdáis la curiosidad. Nos vemos en el próximo vídeo.